Bueno, para seguir adelante con el estudio de la topología de los espacios métricos, vamos a estudiar las propiedades que hay nacidas de la interacción de los objetos topológicos que hemos definido con las operaciones conjuntistas. Para iniciar nuestro estudio, revisaremos el siguiente teorema. La unión de abiertos es abierto. La intersección finita de abiertos es un conjunto abierto y B falla en los casos infinitos, es decir, no necesariamente la intersección arbitraria, infinita, de conjuntos abiertos tendrá que ser un conjunto abierto. Vamos a probar estas tres afirmaciones. Para la primera tendríamos que ver que todo punto de la unión arbitraria es un punto interior, ¿no? Entonces nos tomamos A en una unión arbitraria de conjuntos abiertos. Esto quiere decir que estamos suponiendo que I es de cualquier tamaño, solo es un conjunto de índices y cada AI es un conjunto abierto. Esto es equivalente, entonces, a que haya un uniendo donde se encuentra nuestro elemento y pues luego recordamos que este uniendo es un abierto, por lo que podemos afirmar que este punto es un punto interior y eso quiere decir que existe un radio, ¿no? Este radio R, de tal forma que la vecindad con radio R y centro en el punto A se queda completamente contenida en el AJ. Y con esto, pues podemos ahora observar que como consecuencia tenemos que existe un radio, ¿no? Esto es manejo de los cuantificadores, de tal forma que la vecindad de radio R alrededor del punto A se queda contenida dentro de la unión arbitraria. Como ambos cuantificadores son existenciales, es que los pudimos cambiar. Y pues esto lo que quiere decir es que A es punto interior de la unión arbitraria. Y con eso tenemos A, ¿no? La unión arbitraria de abiertos es abierto. Para probar B, es decir que la intersección de conjuntos abiertos es un conjunto abierto, es más fácil hacer un dibujo. Consideramos un conjunto abierto A y consideramos un conjunto abierto B. Ahora, nosotros deberíamos de tomar un punto A aquí y ver que A es un punto interior. Para esto habrá que recurrir a la definición que sabemos del lugar donde se encuentra, es decir, por un lado sabemos que A es un conjunto abierto y este A minúscula es un elemento de la intersección, en particular de A. Por lo tanto, hay un radio de tal forma que la vecindad de radio R1 se queda completamente contenida en el conjunto A. Por otro lado, lo mismo pasa para el conjunto B, y ya que A está en la intersección, pues está en B también. Entonces podemos encontrar este R2 que hace esto, ¿no? Que garantiza que es un punto interior de B. Entonces, pues notemos que si automáticamente definimos R como el mínimo de R1 y R2, pues la vecindad con centro en la vecindad con centro en A y radio R automáticamente queda contenida dentro de la intersección, lo que probaría que la intersección es un abierto. C. Y esto era que la intersección arbitraria no necesariamente es un conjunto abierto. Entonces, el contraejemplo de esto
será intersectar desde n igual a 1 hasta infinito los siguientes intervalos abiertos. Esta intersección es fácil ver que el conjunto que resulta es el unitario del cero y que además, pues, por una tarea, esta es de esas tareas que es recomendable que hagan, no la tienen que entregar. Este no es abierto en los reales. Bueno, para proseguir el estudio de la topología de los espacios métricos, veamos ahora una forma de dualidad que hay entre los conjuntos abiertos y los conjuntos cerrados. Esto lo vamos a establecer con el siguiente teorema. Entonces tomamos X, un espacio métrico, y F, un subconjunto de X cerrado. Perdón, subconjunto nada más. Y entonces justo F es cerrado si y solo si su complemento es abierto. Muy bien. Para hacer esta prueba voy a requerir que empleemos un poco de trabajo de su parte, ¿no? Entonces necesitamos un lema, ¿no? Y el lema dice que para cada subconjunto del espacio métrico consideremos la función de sub A, que tendrá como dominio nuestro espacio métrico y como contradominio los números reales. Esta función trabaja de una manera en particular. Si nosotros nos tomamos un punto en nuestro espacio métrico, la función d sub A evaluada en este U tomará el siguiente valor. Será el ínfimo de todas aquellas distancias entre U y A, con A corriendo en el conjunto A. ¿Ok? Entonces, así, si consideramos A cerrado, entonces U está en A si y solo si la función de sub A evaluada en U es igual a 0. Ahora con este resultado que ustedes pueden entregar de tarea, realizar de tarea, vamos a proceder a hacer esta prueba que habíamos dicho, ¿no? Entonces, vamos a probar la suficiencia. Para ello veamos que X menos F es abierto. Y pues para mostrar eso, entonces hay que mostrar que todo punto es un punto interior. Y entonces al elegir un punto ahí basta demostrar que A es punto interior. Ahora pues hay que usar precisamente el lema, ¿no? Ahora, como A está en el complemento, entonces pues A no está en F. Y entonces, por lo tanto, por el lema, lo que sabemos es que la función de sub F, tomando al A del lema en este caso como al F,
en el puntito A tendrá que ser distinta de 0. Pero por la definición de la función d sub AF, tendríamos entonces que d sub f de A es mayor que 0, ¿no? Porque solo podían ser números no negativos y no se anula, entonces tiene que ser estrictamente mayor. Por lo tanto, existe un real positivo de tal suerte que se queda entre estos dos valores numéricos, ¿no? Y entonces, pues si hacemos un dibujito, lo que me está diciendo es que nos tomamos un f aquí y que el elemento A fue tomado de esta forma y que además, si nos fijáramos en el ínfimo de los valores, ese valor todavía es más grande que R. Eso lo que querría decir es que si consideramos un radio de tamaño R alrededor de A, entonces la vecindad con centro en A y radio R, intersección F, es ajena. Pero eso entonces lo que nos quiere decir es que NR de A se queda contenido en X menos F. Por lo tanto, A es punto interior. Muy bien, eso nos hace que tengamos la suficiencia para tener el regreso. Veamos que F es cerrado. Y recordando las definiciones de Rudin, entonces basta demostrar que F contiene a todos sus puntos límite. Y entonces, ojo aquí por favor, por la contrapositiva. Basta probar entonces que si A no está en F, entonces A no es límite. Entonces, pues, para seguir con la prueba, sea A un elemento de X que no está en F. Ok, y entonces pues lo que sabemos es que A está aquí, ¿no? Y ahora por hipótesis sabemos que este conjunto es abierto. Por lo tanto, existe un radio de tal forma que la vecindad con ese radio alrededor del centro A se queda completamente contenido en X menos F. Pero entonces nosotros ya encontramos un radio, ¿no? Por lo tanto, nosotros hemos encontrado un radio con la propiedad de que si consideramos la bola alrededor del punto A con ese radio, no toca a ninguno de los elementos de F. Y eso significa que A no es punto límite de F. Ok, y entonces así tenemos ya probada esta dualidad. La repito para que quede fija. F es cerrado si y solo si su complemento es abierto. Esto es muy importante, nos puede traer rápidamente pues como corolario pues el caso contrario. Bueno, no contrario, con el otro concepto. U es abierto si y solo si X menos U es cerrado. Pero esta prueba es muy fácil, ¿no? Con lo que vimos anteriormente, y pues es una tarea y no descansa más que en el hecho de que el complemento del complemento de algo es
ese algo, ¿no? Y pues para terminar estos videos, veamos entonces que tenemos una familia de propiedades completamente análogas a la de los conjuntos abiertos, ¿no? Es decir, la clase de los subconjuntos cerrados es cerrada bajo intersecciones arbitrarias y bueno, lo voy a ir desglosando para que quede un poco más entretenido, creo yo. Entonces, uno debería de tomar una familia de cerrados en un espacio métrico X, y pues nosotros queremos ver que su intersección es cerrada, y pues esto es equivalente a probar por la dualidad que checamos, que si nos tomamos su complemento, este es un abierto, pero eso será equivalente solo por las leyes de De Morgan a que si la unión sobre I de cada uno de los complementos es un abierto, pero de nuevo esto es equivalente, o bueno, nosotros ya hemos visto, ¿no?, que si la unión arbitraria de abiertos es abierto, entonces por lo menos lo que sí sabemos es que si para cualquier I en I X menos FI es abierto, entonces, y ya tenemos la cadenita de resultados, ¿no? Y esto lo tenemos precisamente también por la dualidad y por el trabajo que ya habíamos hecho, ¿vale? Bueno, ahora toca el caso análogo de ver que la unión finita de cerrados es cerrado, pero no ocurre con uniones arbitrarias. La prueba va a ser muy fácil por lo que ya hemos hecho de trabajo. Y estos, pues nosotros entonces tomamos F1 y F2 subconjuntos de X cerrados. Por inducción basta tomar una cantidad finita de cosas, ¿verdad? Entonces F1 unión F2 es cerrado. Sí, solo sí, por el resultado anterior, el complemento es abierto. Y esto es sí, solo sí, por las leyes de Morgan. El complemento de F1, intersección y complemento de F2 es abierto. Y ahora sí, claro que como F1 y F2 son cerrados, entonces cada uno de estos es un abierto, intersección finita de abiertos es abierto por lo que ya habíamos probado, y entonces ahora sí corren todas las cadenitas
necesarias, ¿no? Y entonces llegamos a que la unión de dos cerrados es un cerrado. Y para ver el contraejemplo, otra vez los reales aquí son bastante útiles. Entonces la misión es lograr una unión infinita de conjuntos cerrados que no sea un conjunto cerrado, ¿ok? Entonces, ¿qué les parece si pensamos en la unión desde n igual a 1 de 1 entre n, 2? Este conjunto es una unión infinita y da como resultado el intervalo abierto por la izquierda 0, el 2 cerrado por la derecha. Si hiciéramos un dibujito, y estaría de esta forma. Pensemos aquí el 1 y acá el 2, entonces esto de aquí sí forma parte, ¿no? Entonces el primer 1 entre 1, luego el medio, ¿no? Y así se va sucesivamente. No importa qué punto X escojamos acá, siempre si le metemos lupa lo vamos a poder rebasar, ¿no? Por la izquierda con un intervalo de estos amarillos. Entonces justamente pues tarea, ¿verdad? Para concluir la prueba, 0,2 no es cerrado. Muy bien, y con eso terminamos.